Partiendo del principio de que la ley se presume conocida por todos, ¿realmente podemos decir que todos conocemos lo que dice el ordenamiento jurídico de un país? Este programa no pretende ser una cátedra de derecho. Este programa pretende ser un programa de orientación jurídica para todos aquellos que habitamos en el Ecuador, un Estado constitucional de derechos y justicia. Bienvenidos, soy la abogada Priscila Carbo. La forma más fácil de conocer el ordenamiento jurídico de un país es conociendo lo que dice su Constitución, porque en ella no solamente está plasmado el espíritu de la norma constitucional, sino que consagra también sus principios, sus valores, sus reglas, las reglas que rigen a ese Estado, a sus gobernantes y a sus habitantes. Dice el artículo 1 de la Constitución de la República: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Para la existencia de un Estado de Derecho es necesario que exista democracia. Y la democracia, en su definición, en el sentido más amplio, es aquella forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. Así, existen democracias directas, que son aquellas en las que el pueblo decide directamente, toma directamente sus decisiones. Hay democracias indirectas, que son aquellas en las que las decisiones públicas son tomadas por los representantes reconocidos por el pueblo. Y aquellas democracias participativas en las que el pueblo asociado y organizado influye directamente en las decisiones públicas. Y lo hacen a través de aquellos mecanismos creados para el efecto, como la revocatoria del mandato o la consulta popular. Después de la más larga dictadura militar en el Ecuador en el año de 1972, encabezada por el general Guillermo Rodríguez Lara, que destierra el último mandato y autoproclamado dictador José María Velasco Ibarra, que 4 años antes había llegado al poder. Rodríguez Lara gobierna hasta ser reemplazado por un triunvirato. Forman a la nación compatriotas. Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leor Franco proceden al retorno a un gobierno democrático. El restablecimiento del sistema constitucional por la vía de la voluntad auténtica del pueblo es incontrastable e irreversible. Durante la dictadura, el país es testigo de abusos como la matanza del ingenio Astra a manos de militares. Un episodio criminal empaña el retorno a la democracia. La muerte del ex candidato a presidente, Abdón Calderón Muñoz, estremece al pueblo. En 1978 se crea una nueva constitución. El pueblo va a las urnas y elige presidente a un joven y líder, Jaime Roldós Aguilera. La responsabilidad que centenares de miles de ecuatorianos han puesto en nuestras manos no es una responsabilidad para que vuelva a la etapa frustrante de un país en que el pueblo elige y la oligarquía gobierna. 10 de agosto de 1979. Todos los asistentes de pie para aplaudir a Jaime Roldós Aguilera. La democracia es reinaugurada. Que el sol de libertad que nace hoy solo podrá tener ocaso al precio de nuestras propias existencias. ¡Ya está bien! La muerte trunca el sueño de Roldós. El país mira estupefacto la trágica noticia. Los restos del presidente de la República y de su esposa. Desde 1981 el sillón presidencial ha tenido 10 ocupantes. A 4 de ellos les correspondió completar periodos. Osvaldo Hurtado, Fabián Alarcón y Alfredo Palacios. 3 presidentes fueron derrocados por revueltas populares impulsadas por la partidocracia y los movimientos sociales. Abdalá Bucarán, Yamil Maguad. Ahí tienen las imágenes de cómo ingresan los indígenas. Un presidente derrocado está derrocado. Y Lucio Gutiérrez. Entonces, que sacarme muerto, porque vivo no me van a sacar. La fuga estaba lista desde entonces. Y solo 3 presidentes lograron finalizar su mandato. León Febres Cordero. ¡Dan techo y empleo a nuestra gente! Entonces la crisis institucional devino del comandante de la FAE, Fran Vargas Pasos. ¡General Vargas!
Arias, ¿qué va a pasar con la democracia? La democracia la ha roto el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. Rodrigo Borja. Llevamos en el último tramo 10 años de restauración constitucional desde la interrupción de nuestro sistema, pero todavía nos queda mucho por hacer. La democracia es una tarea de todos los días. Y Sixto Durán Ballén. El 2007 coincide con la inauguración de un nuevo gobierno. Hoy, como cada vez, el pueblo espera y sabe que vive en un país de derechos y justicia. Pero ¿por qué es importante la democracia en un Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho es quien establece, explica, clarifica cuáles son las condiciones que debe tener esa democracia para que sea legítima. Es decir, se crea un derecho-Estado cuyo poder y toda su actividad son regulados y controlados por la ley. Así, el Estado se somete al derecho escrito para garantizar el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de los derechos, las libertades de los individuos y el control judicial. Es curioso que nuestra Constitución no establece que el Ecuador es un Estado de derecho. Nuestra Constitución señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Y lo dice porque nuestra Constitución contiene un amplio catálogo de derechos y cuáles son las garantías para hacer efectivos esos derechos. Derechos que se refieren tanto a los individuos y a los colectivos. Así tenemos que son derechos en el Ecuador los siguientes. El derecho al buen vivir y dentro de él, el derecho a tener un ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura y ciencia, a educación, al hábitat y vivienda, a salud, a trabajo y seguridad social. Establece también los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que son los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, discapacitados, personas privadas de libertad, quienes adolezcan enfermedades catastróficas, personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales. El derecho a la movilidad humana, en el que se consagra el derecho a migrar y reconoce el asilo y refugio, derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza o Pachamama, derechos de protección o a la tutela jurídica. Leímos al inicio del programa el artículo 1 de la Constitución de la República, que en su primera parte dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Con esta definición, el Ecuador se aleja de aquella conceptualización tradicional del Estado de Derecho, es decir, el Estado, los poderes públicos subordinados al ordenamiento jurídico. En el Ecuador se atiende al conjunto de derechos establecidos en la Constitución, siendo los titulares de estos derechos, ya sean los individuos como personas o entes colectivos, el eje principal del Estado y de todo el ordenamiento jurídico del país, y en el que se privilegia también a la justicia. Justicia que, de acuerdo al derecho romano, es la voluntad constante y permanente de dar a cada quien según su derecho. Esto fue Derechos y Justicia. En mi próxima entrega hablaré sobre los principios de aplicación para ejercer estos derechos. Si usted quiere contactarme, lo puede hacer a mi correo priscilacarbo@hotmail.com o el Twitter @abcarbo. Los espero.